Bien, muchas gracias, Maggie. Vamos a seguir trabajando sobre este tema. Le damos paso a nuestra entrevista que comienza a continuación, porque la Junta Departamental de Montevideo aprobó un decreto para la prevención del abordaje y acoso sexual callejero y en espacios públicos. Es un decreto que todavía está en su etapa de reglamentación. Para conocer los detalles es que recibimos a Solana Quesada, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo. Bienvenida. Buen día, muchas gracias. Buen día. Bueno, ¿en qué consiste este decreto? Bueno, es un decreto que es parte de un proceso que la Intendencia viene trabajando en materia de colocar el tema del acoso sexual en los espacios públicos como un tema, como un problema de política pública. Y el decreto lo que hace es obligar a la Intendencia a realizar actividades de sensibilización a la ciudadanía y al funcionariado y trabajar con las empresas contratantes que ejecutan sus acciones en el espacio público, el transporte, el espacio público y los boliches y locales nocturnos para poder capacitar al personal y poder generar acciones de prevención de este tema y también generar acciones de actuación cuando se producen situaciones de acoso sexual en el espacio público. Es decir, se trata de capacitaciones que, para que la gente entienda bien, van a participar choferes y guardas de ómnibus, cuidaparques, trabajadores de boliches. ¿Capacitación que va a consistir en qué? Y en hablar de este tema a fondo y colocarlo como un problema público, ¿no? De alguna manera estaba como naturalizado que lo que se mencionaba como piropo era algo que hasta que te halagaba, ¿no? Algo que de alguna manera te hacía sentir bien, como mujer en general, que se dirigen principalmente a las mujeres. Entonces, en realidad, esto lo que hace, a partir de una investigación que hicimos el año pasado con Facultad de Ciencias Sociales, es dimensionar el problema. Estas situaciones no son situaciones de halago, no son situaciones que agradan, sino que son situaciones que que viven las mujeres de manera cotidiana y permanente, que no es una vez, que es una vez, otra vez, de manera sistemática, en una cuadra, en la otra cuadra, y que generan miedo, que generan intimidación y que generan violencia. Entonces, desnaturalizar este tema, ¿no? Que no es una cosa banal, sino que es una cosa importante y que lo que hace es condicionar cómo hombres y mujeres circulamos por la ciudad de manera diferente. La investigación que hizo la Facultad de Ciencias Sociales da que esto se inicia en edades muy tempranas, antes de los 15 años, y que se da principalmente en las jóvenes y que, si bien se dan todas las edades, y que se da todo el tiempo en todas partes, o sea, no es algo que sucede de noche en una calle oscura cuando estamos solas solamente, sino que se da en pleno centro de la ciudad, se da en el transporte público, se da en la plaza, se da en el parque. Entonces, las capacitaciones lo que hacen es colocar el tema, comprenderlo, dar herramientas para poder contener a las personas que atraviesan esta situación y también que todos podamos dar un mensaje claro que esta no es una manera de convivir en la ciudad. Entonces, que no avalamos, no festejamos, no celebramos estas conductas, sino que, por el contrario, tratamos de evitarlas y prevenirlas. Estaba viendo la definición de acoso callejero e incluía hasta miradas. Sí. Y viene la reacción natural. Ahora no se puede ni mirar a otro, ¿no? El comentario que muchos hacen, ¿cómo le indico a una mujer que me gusta y que me gustaría conocerla si no puedo ni mirar? ¿Hasta dónde está el límite entre interacción e interés y, bueno, acoso? Bueno, ahí hay una pregunta fundamental que es ¿para qué se hace esto? ¿Para qué yo miro o le digo algo a la otra persona? ¿Con qué objetivo? ¿Con el objetivo de iniciar un vínculo, algo que tiene que ver con el erotismo, con la sexualidad? No. En este caso es un objetivo de control, de alguna manera de dominio, de poder, de violencia sobre el otro. Entonces, esto no es algo que está en el campo del ejercicio de la sexualidad. Cuando uno mira a otra persona y hay un encuentro intencional de ambas partes que tiene que ver con el erotismo, la otra persona le devuelve la mirada y ahí perfectamente se puede iniciar un vínculo. Eso no es una situación de acoso sexual. Las situaciones de acoso sexual implican que la persona que recibe eso no lo desea, se siente intimidada y se siente incómoda. Entonces, estamos hablando justamente de aspectos que no tienen que ver con el ejercicio saludable de la sexualidad entre las personas y el vínculo erótico-afectivo, sino que tiene que ver con el ejercicio de la violencia y el control de los cuerpos. Esa capacitación, ¿qué digamos, pautas prácticas va a tener?
¿Van a tener X cantidad de horas? ¿Se va a hacer en modalidad de taller? ¿Cómo va a ser? Bueno, en realidad estamos en proceso de reglamentación. La Junta Departamental aprobó este decreto el 12 de diciembre. La Intendencia lo va a promulgar seguramente la semana que viene y tenemos 120 días para la reglamentación y estamos trabajando en la propuesta de capacitación, estamos trabajando con el Consejo de Transporte, las empresas del transporte. Empezamos por los ómnibus en la elaboración de un protocolo de actuación y cada una de estos componentes, la modalidad, la cantidad de horas, etcétera, lo estamos acordando con las empresas, porque también nos parece importante que esto nos involucre a todos los actores involucrados. Empezamos por el transporte, tenemos que continuar por los boliches, o sea que tenemos mucho trabajo para hacer de acá a mayo, que es el plazo que tenemos para poder reglamentar el decreto. ¿Están viendo que hay interés de, digamos, las partes que van a tener que participar de esa capacitación? O, bueno, es una cosa que hay una obligación, que se está por plantear y, bueno, vamos a cumplir y vemos? Y hay un poco de todo. Lo que hay es compromiso de discutir y ponernos a conversar a fondo de esto, que así estamos haciendo el proceso, no como algo que se le impone al otro, a la empresa, sino que estamos generando un proceso de diálogo, de intercambio, de pensar en conjunto. Hemos tenido buena receptividad de la otra parte, también hay resistencias claramente, sobre todo de decir esto no es algo, no reconocernos como actores que generamos ese problema, ¿no? Y en realidad más que eso es ubicar que somos todas las personas, toda la sociedad, todos los organismos los que somos parte de este problema y reconocerlo para poder actuar es lo más importante. ¿Choferes de taxi también van a estar incluidos en las capacitaciones? Choferes de taxi, empezamos a trabajar con las empresas de ómnibus, tenemos que seguir con taxis y plataformas. Nosotros hace unos años habíamos hecho algunas acciones con taxi y tenemos que profundizarlas y continuar. Solana, no, te quería preguntar porque una cosa es el texto frío, digamos, el decreto frío, y muy distinto es la reglamentación, porque en la reglamentación hay que, digamos, hilar fino y hacer la descripción y la definición de cada una de las situaciones, claro, para que la norma, en definitiva, cuaje como tal y se plasme. ¿Cómo van a trabajar en esa reglamentación? Básicamente, ¿qué es lo que piensan en el detalle de la reglamentación para desarrollar? 120 días, decía 120 días. Nosotros ya empezamos a trabajar porque ya sabíamos que esto lo hicimos de manera conjunta. Tenemos un plan de acción en materia de acoso en los espacios públicos, Montevideo Libre de Acoso, elaborado. Estamos trabajando desde el 2017 en este tema. Y entonces tenemos las áreas jurídicas de las empresas trabajando junto con el área jurídica de movilidad de la Intendencia de Montevideo y de la Asesoría para la Igualdad de Género, justamente en precisar esos procedimientos y esas definiciones. También es diferente cuando quien protagoniza la situación de acoso es un trabajador, sea de la Intendencia o sea en este caso una empresa de transporte o es alguien de la ciudadanía, porque las posibilidades que tenemos de actuar son diferentes, porque la Intendencia puede actuar disciplinariamente estoy hablando, frente a sus funcionarios, pero no hacia la ciudadanía. Está llegando hacia un lugar donde quería ir. Desde el punto de vista sancionatorio, ¿qué es lo que prevén ustedes? En realidad, el decreto y el espíritu de nuestra tarea es que lo tiene o no lo tiene. Es punitivista. No es un decreto punitivista que implica sancionar a tal persona o a tal empresa por tal cosa. En el caso, lo que sí prevé de sanción... ¿Sabes por qué te digo? Por ejemplo, Holanda multa. Claro, pero hay países que llevan presos. Frente a situaciones como esta, ¿no? Holanda multa. Sí, claro, y hay situaciones y situaciones, porque por ejemplo hemos visto videos en los últimos días de buenas acciones y de malas acciones ante denuncias, por ejemplo, de mujeres agredidas. Claro, por eso te decía, digo, para hilar fino sobre el tema. Varias cosas para aclarar. Una es que el acoso sexual callejero por primera vez se incluye como una expresión de la violencia de género en la Ley Integral de Violencia Basada en Género. Pero eso no implica que sea un delito. Entonces, en realidad, en sí mismo no es una acción que sea pasible. Claro, no está tipificado en el código, obviamente. De todas maneras, hay conductas que son acoso sexual que sí están tipificadas como delito, ¿no? El atentado violento al pudor histórico y situaciones... Ya estamos hablando en otro nivel, ¿no? Sí, pero también son expresiones del acoso sexual callejero, claro, porque es lo que decía de que hay distintos grados, ¿no? Entonces hay algunas situaciones de acoso sexual callejero que implican delito por la ley que ya está vigente en este país. En el caso de lo que nosotros estamos trabajando y elaborando, la sanción se prevé para la empresa que no actúe
actúa en el tema. No necesariamente nos interesa la sanción al trabajador o la trabajadora, sino que la empresa está obligada a hacer actividades de sensibilización y a hacer campañas de difusión. Entonces, si la empresa se niega a reconocer el problema frente a un hecho y a actuar en consecuencia con la propuesta de capacitación, ahí sí, en la medida que sea una empresa que tenga relación, que la Intendencia tenga un rol en el vínculo, existe una sanción. ¿De tipo económico? Bueno, eso lo estamos definiendo, que es parte del proceso de la reglamentación. Pero el objetivo no es un objetivo punitivista y sancionatorio hacia la persona, sino que es colocar este tema, decir esto pasa, es un problema, no tiene que seguir pasando, y cuáles son las cosas que como ciudadanía nos comprometemos para que esto no vuelva a suceder. Eso es un poco la línea de la actuación. ¿Ven un despertar de las mujeres de ir en contra del acoso? Y hago referencia nuevamente a los videos que hemos visto, o noticias, por ejemplo, una mujer que denunció los comentarios que le hizo un taxista, videos, ¿no?, que muestran situaciones bien desagradables, en ómnibus de transporte público. Sí. Esto sucedió toda la vida, ¿no? No es un fenómeno nuevo. Lo que hay un cambio muy importante es desnaturalizar esto. No es algo que nos tiene que pasar, y entonces lo que hay es justamente una toma de conciencia de que esta situación no me tiene por qué suceder en la calle, y el responsable, a veces pensamos, ¿y cómo me vestí, qué ropa me puse y por dónde estaba? Cuando en realidad siempre quien ejerce el acto de violencia es el responsable de la situación. O sea, nunca la persona que recibe la violencia es la que la provoca. Entonces lo que hay es una modificación en desnaturalizar esto, en hablarlo, en saber que no me pasa solo a mí, que a todas nos pasa, y en de alguna manera dar este mensaje de, bueno, esto no es la manera en que las personas nos tenemos que vincular en la ciudad, y tenemos tanto derecho, tenés tú como yo, de estar en el mismo espacio. Entonces, para que todos podamos estar en el mismo espacio en igualdad de condiciones, estas cosas no tienen que pasar, porque si no, seguramente las gurisas, jóvenes, pobres, hay algunos lugares que no van porque no se pueden volver en taxi, porque no, o sea, hay cosas que nos terminan condicionando qué hacemos. El otro día vimos un video de un hombre masturbándose, mirando a una joven, ella lo filmó, le avisó a otra mujer que se iba a sentar, se movió para no estar frente a ese hombre. Vino otra mujer, se quiso sentar ahí sin saberlo, ella fue, le avisó al chofer, bajaron, denunciaron. ¿Qué tiene que hacer la mujer cuando se enfrenta a una situación de ese tipo? ¿Cuáles, digamos, los consejos para accionar, para protegerse y para poner un freno, ¿no?, social de que eso no vuelva a suceder? Bueno, la idea es que las mujeres puedan hablar de esto, que en el caso de que suceda como en esta situación en un medio de transporte, se pueda comunicar con el personal, que ese personal, la idea es que en el marco de este decreto esté capacitado y sensibilizado y pueda actuar y pueda contener. Claro, y en ese caso, por ejemplo, viene el chofer que reaccionó ante lo que le contaba la chica, el ejemplo que ponía Lorena, porque te puede pasar de alguna situación donde alguien haga oídos sordos. Sí, ¿no? Donde no se involucre, donde le parezca que eso no es un problema que tiene que ver con él. Y justamente de eso se trata, no es un problema entre vos y yo que pasa en el pasillo. O sea, es responsabilidad también de la empresa lo que pasa arriba del ómnibus, como con cualquier otro hecho, ¿no? Cuando hay otra situación de robo, de violencia que sucede arriba del ómnibus, el chofer y el guarda, de alguna manera, toman medidas y toman acciones para que no sucedan, para que la convivencia sea una convivencia sana. Y esto es un eje más que se suma a esa lógica. Y, por ejemplo, para terminar con este caso, se decía que ese hombre tenía, el agresor tenía problemas psiquiátricos, ¿no? Como de alguna manera una justificación. En redes hubo todo tipo de respuestas, ¿no? ¿Cómo se debe tomar al agresor? ¿Siempre tienen un problema psiquiátrico? ¿Hay que bancarlo porque, bueno, como es enfermo? No hay que justificar, lo que decía hoy, no hay nada que justifique ni la salud mental, ni la adicción, la situación de alcoholismo o consumo de sustancias. No hay nada que de alguna manera justifique que uno ejerza violencia sobre otro. En ese caso lo que se hizo fue una denuncia policial que de alguna manera la justicia es la que interviene en dirimirlo, ¿no? Pero no, siempre explicitar que pasó esa cosa, pedir que otro organismo que esté vinculado, sea la empresa, sea la intendencia, sea la justicia, intervenga en poder investigar los hechos y comunicar esto de que son actitudes que no se avalan. Muchas gracias. No, a las órdenes. Bueno, muy bien, cerramos por acá entonces esta entrevista hablando de esta temática, lo que vendrá a propósito del trabajo que ya ha votado y aprobado la Junta Departamental.
y tendremos más novedades para ustedes, obviamente, a medida que avance la reglamentación de este decreto aprobado. Gracias, A las Cerramos por acá.